Seguimos no faladoiro hoxe falando da sangría demográfica en Galicia. Están connosco Amparo González, directora xeral de Familia e Inclusión da Consellería de Traballo e Benestar. Acompáñanos Manuel Blanco, economista, abogado experto en políticas da Unión Europea. Melchor Fernández, profesor de Análise Económica do USC, director do IDEGA. E Andrés Precedo, catedrático de Xeografía Humana da USC. Dicía eu antes de marchar a publicidade que estaba francamente interesante. Saíron unha morea de cuestións sobre as que pagaría a pena volver, pero voume quedar cunha pregunta que quedaba sen resposta o remate da primeira parte do programa. Preguntáballe o catedrático, o profesor Precedo, a Amparo González, como se vai ter fillos se non se crea emprego, non? Falaba un pouco da falta de vontade das administracións para solucionar este problema. Eu sei que por aquí a directora xeral quería darlle unha resposta tamén, non? Así que adiante, sí, cando queira. Quería o profesor Precedo que, vamos a ver, efectivamente, a creación de emprego é unha prioridade tamén deste goberno e da Xunta de Galicia. Tamén é certo que en unha situación, e aquí creo que dominamos a xente economista, non sabe que a creación de emprego, se non crece a economía, a creación de emprego neto é complicado. Non obstante, quero remarcar que dende a Consellería de Traballo e a Xunta de Galicia se está traballando en esa mellora da empregabilidade de todas as persoas que en este momento están desempregadas e tamén incentivando o empresario que realmente é o que en este momento está creando os postos de traballo. Pero independentemente de que temos que traballar, e iso é unha prioridade absoluta ás persoas e as persoas en que en este momento están pasando peor, como decía, eso é unha prioridade absoluta. Creo que podemos ir ao mesmo nivel con outra prioridade, que en este caso é a dinamización demográfica, porque estamos falando dunha folla de ruta non a corto prazo, temos que pensar a medio e longo prazo. E ao inicio desta mesa decíamos, bueno, é que determinados países non consideraron no seu momento o problema demográfico como un problema real e non puxeron medidas encima da mesa. Polo tanto, se queremos que nun futuro isto se palíe, temos que xa empezar a traballar e podemos ir ao mesmo nivel, traballando en políticas de emprego, que xa o estamos facendo, e tamén ao mesmo tempo na dinamización demográfica. E, por certo, dentro deste plan do que estamos falando das 70 medidas, lle damos moitísima prioridade á mocidade. Todas as políticas activas están como colectivo prioritario os mozos e as mozas, tamén as familias máis vulnerables, e aquí, pues, bueno, decir que en este momento, dende a Xunta de Galicia, estamos traballando por unha lei de inclusión social de Galicia para ter esas sinerxias entre os servicios sociais e tamén os servicios de emprego, porque consideramos que é importante que todas as familias que o necesitan poidan chegar. E polo que decía tamén o profesor Precedo, que decía, temos que os horarios das empresas, efectivamente, estamos, creo que en España, en xeral, pois estamos con xornadas maratonianas que ao final non inciden na produtividade, e de aí que dentro tamén deste plan pois estemos traballando nunha mesa do tempo para que? Para estudiar pois eso, a racionalización dos horarios, o teletraballo que xa dentro da propia administración xa se puxo en marcha, e tamén desa flexibilización horaria que ademais é unha das cuestións que tamén máis valoran as parellas a hora de ter fillos, non? E que ademais como nai tamén valoramos, non? A ver, Melchor, bueno, Melchor, o profesor Fernández, a ver. Sobre esto volvería sobre lo que había comentado. Es decir, independientemente de la creación de empleo, ya sabes que yo estoy por eso, que es realmente la actividad económica la que genera esas situaciones de puesto de trabajo estable, de buena calidad, facilita de hecho también la formación de las parejas y que se hacen estabilidad. Lo que sí tenemos claro, y supongo que en los estudios que tiene la propia administración vuelve a salir, hay un diferencial entre los hijos deseados por las gallegas y por las españolas, que estarán en el entorno de 2 con algo, que es más o menos lo que yo conocía de hace años, y los que efectivamente se tienen, que están en el entorno del 1,09, bueno, estamos ahí. Hay un diferencial de 1. Bueno, pues eso es independiente de la creación de empleo. Es decir, que hay que poner las medidas para que esos hijos deseados sean al final los que se tengan, ¿no? Y ahí eso es lo que se llama ese déficit de natalidad, que bueno, ahí se puede influir. Y para poder influir ahí hay que saber bien cuáles son los problemas para no llegar o porque no se alcanza ese número de hijos deseados, y ahí hay multitud, y habrá que trabajar en esa dirección también. Hay muchas cosas, es decir, las dificultades de las mujeres que se educan, que quieren mantener su carrera, y a mayor nivel de educación también hemos visto en encuestas en la Unión Europea, de que tienen más dificultades para formar pareja.
¿no? Que de hecho el 25% de ellas no tienen hijos, las del nivel y las de niveles educativos más bajos solo son el 5% las que no tienen hijos. Hay cosas que directamente a nosotros nos van en esa dirección. También tenemos la tasa de natalidad tan baja porque la inmigración no ha llegado en el mismo nivel que ha llegado a España, que ha tenido una cierta recuperación, que si separamos las nacionales de las que han nacido fuera, el diferencial es mucho más grande. ¿No? Entonces, efectivamente, hay que, y ya digo, para poder buscar soluciones hay que tener claro cuáles son los problemas. Y tenemos que trabajar mucho más en la búsqueda de esos problemas, porque hay cosas que las decimos y son generales y son lo mismo que aquí que en otros sitios, y hay otras que no. Y que tenemos diferencias sociales, culturales, que hacen que algunas medidas que pueden funcionar en algunos países, aquí tengamos mucho más problemas para que lleguen a realmente incentivar. Pero volvería a eso, hay que conseguir como primera medida eso, y después, efectivamente, si creemos que esa es la solución, que yo tengo mis... Las dudas. Porque concuerdo totalmente, es decir, a corto plazo no es la solución a medio o largo plazo, y en todo caso, socialmente también tenemos que desear eso. Porque individualmente puede haber mucha gente muy digna que efectivamente no quiera tener descendencia. ¿No? Y hay que respetar, y de hecho tenemos que pensar si esto es un bien individual o un bien social. Yo creo que efectivamente es un bien social y por eso creo que tiene que intervenir el sector público para conseguir que efectivamente ese deseo individual de tener hijos que vemos que no se ve cumplido, se pueda cumplir, pero cuidado, porque también deseamos muchas más cosas. Entonces yo no voy a pedirle que yo quiero tener ese coche maravilloso y también decirle al Estado, porque él me dice, no, eso es un bien de consumo, ¿no? Y no es un bien esencial, pero efectivamente también bien esencial es la vivienda, bien esencial es tener un trabajo, y lo deseamos y la administración tiene que poner de su parte para conseguir eso, ¿no? Sí, yo por aquí, luego por allí. Ya que tomé la palabra, sí, adelante. Matizar una afirmación que hice y también que tú has respondido. Efectivamente, el contexto económico es muy importante. Ahora, no es el único. Todos tenemos experiencias, sobre todo los que ya somos mayores, o los que hemos estudiado un pasado no tan lejano, que en situaciones económicas mucho peores que las actuales, las familias tenían más hijos. Por lo tanto, es más, y si ahora cogemos la geografía, digamos, de la población española, vemos que se dibujan tres espacios muy distintos. Por un lado, el eje mediterráneo, donde la inmigración permitió una recuperación del crecimiento y también de la natalidad, y un rejuvenecimiento de la población. También después acarreó los problemas actuales de la tasa de paro, del coste social, etc. Luego está Andalucía, sobre el sur, donde a pesar del cambio social que ha habido en España, allí ha perdurado una mentalidad natalista y las tasas de natalidad son más altas. Algunos la atribuyen a que hay un mayor ruralismo en la sociedad, otros que la mentalidad de la mujer sigue pautas, llamémosle tradicionales, en el sentido que quieras. Como sea, tiene un comportamiento demográfico y natalista diferente. Y luego está el cuadrante noroeste de España, porque Galicia no es un islote. Y una pregunta que yo muchas veces y todos nos hacemos cuando vemos el mapa, ¿por qué el cuadrante noroeste de España, es decir, Castilla-León, Galicia y Asturias, desde hace décadas dibujamos esa España envejecida, con una tasa de fecundidad bajísima, con una tasa de natalidad también bajísima, con un envejecimiento alarmante? Por lo tanto, en un espacio muy parecido hay respuestas distintas. Por lo tanto, influyen muchos factores, que es lo que estamos todos de acuerdo. Y yo lo que quisiera, porque estamos hablando de la natalidad, pero del tema demográfico hay dos aspectos que en el caso de Galicia a mí me parecen tan importantes, bueno, son derivados del mismo. Por un lado, la gravedad de la nueva emigración. El que los jóvenes tengan que emigrar está introduciendo un nuevo ciclo emigratorio. No olvidemos que gran parte de la crisis demográfica de la pirámide de población de Galicia es consecuencia del viejo ciclo emigratorio de los años de la emigración a Europa, de los años 50-60. Si hay un repunte y si ahora, cuando parecía que podíamos al menos estabilizarnos, los jóvenes, que son los que tendrían después que tener más hijos, tienen que emigrar porque aquí no hay trabajo, vamos a generar otro efecto aplazado sobre el futuro. Estamos ya en un bucle de lo inevitable del caos, ¿no? Y luego, pues claro, es el envejecimiento.
porque no olvidemos que aquí, como en toda España, están incorporándose intactas, porque afortunadamente la mejora sanitaria hizo aumentar la esperanza de vida, están incorporándose intactas las generaciones del baby boom después de los años del desarrollo. Y entonces las pirámides demográficas van a incrementarse por razones automáticas en la parte alta, es decir, la proporción de población no activa, de población jubilada, de pensionistas, va a ser cada vez mayor, y lo estamos viendo lo que va a pasar. Y en consecuencia, también derivada, ¿qué pasa con el despoblamiento rural? Hace décadas que los gobiernos últimos de Galicia no han puesto en marcha proyectos reales y decididos de desarrollo rural o de desarrollo local para incentivar la creación de empleo y la fijación de población en el medio rural. Entonces, fijaros cuántos temas y todos están enlazados. Y yo no estoy aquí, cuando hablo así, no estoy buscando respuestas políticas y atacando a ningún gobierno. Es una realidad. Y a lo mejor, si no se han tomado esas medidas, es porque socialmente ni siquiera se consideran importantes, que es lo que decía Manolo, ¿no? Que aquí no se valoran demasiado los estudios sociales, ni se hacen estudios sociales, porque tampoco se financian, porque no se les da importancia ante la técnica, en este mundo invadido por el valor de lo técnico, y entonces, claro, al final el proceso social y el mundo de las ideas, que es el que hace avanzar y retroceder los países, ha pasado a ocupar un segundo lugar en las políticas de todo tipo de los gobiernos, y a lo mejor así nos va. A ver por aquí, Manuel, sobre todo que apuntaban Melchor e Andrés, que foron moitas cousas, xa nos daban para 2, 3, 4, 5, 6 faladoiros. Ahora poderíamos estar aquí. Bueno, por ser positivo e transmitir unha mensaxe de optimismo, ao menos de esperanza, non? Sí. Me gustaría facer fincapé en certas medidas, unhas poucas, que creo que podían ser interesantes valorar en Galicia, porque nos países nas que se aplicaron, concordando con Melchor en que non se pode aplicar miméticamente, porque tamén, como di o profesor Precedo, as respostas nunca son uniformes, e temos o caso que di el de España, que é paradigmático, que dentro do mesmo Estado, que as mesmas políticas, Galicia ten uns resultados patéticos do punto de vista da fertilidade que non ten, por exemplo, Extremadura, tendo unha renta per cápita notablemente inferior á galega. Bueno, entón, as medidas que me gustaría salientar que tiveron éxito en certos países, e unha que está encetando o seu camiño, serían tres. A primeira que me gustaría salientar é o que me parece moi interesante, o do cociente familiar francés. O digo porque en España, como non existe unha política fiscal digna dese nome para tallar ou contribuir a tallar esta cuestión, pois nunca se barallou, ni tampouco en términos teóricos, non? O cociente familiar francés foi instaurado en 1945 por o goberno provisional que presidiu o general de Gaulle. É curioso, eso revela tamén como son distintas sociedades, enlaza co que dicía o profesor Precedo, que en España temos unha visión de que isto das políticas familiares e natalistas, pois bueno, deronse cando se deron aqueles premios que daba Franco e demais, e aquí non se está falando nunca, en España xamais atopei a ninguén que defender unha política que os alemáns chaman de Menschenproduktion. O sea, non se trata de producir seres humanos, sino de garantir a sociedade cohesión social. Porque temos que lembrar que todo isto se fai por cuestións tan evidentes como a seguinte: a meirande parte do gasto sanitario dunha persoa concéntrase a partir dos 70 anos. A maior parte do gasto sanitario de toda a súa vida. Por lo tanto, necesitamos a máis xente que contribúa. Se queremos manter a sociedade do benestar, hai que pensar en incrementar os ingresos e non en racionar os gastos. Entón, o cociente familiar francés baséase na redistribución da carga fiscal. E como se fai isto? Non metendo deduccións de 300, 500 ou 1000 euros, que son inequitativas. Como non se ten en conta que custa criar un fillo, ao final os franceses xa en 1945 que concluíron. Non, o que temos que facer é computar os fillos dentro da unidade familiar como se foran uns contribuintes máis, de maneira que o matrimonio con 2 fillos divida a suma da súa renta entre 3. Desa maneira baixa o tipo impositivo e baixa a cuota. O Estado recauda o mesmo, porque o Estado ten que seguir recaudando para financiar as súas políticas. Pero, claro, pensemos nunha parella de 2 fillos que ten uns ingresos de 50.000 euros e un solteiro de 50.000 euros. Claro, as cuotas tributarias non poden ser as mesmas para un señor
que só se ten que soster a él, que é unha familia que ten que financiar a 2 fillos que, como vimos no estudio americano, se levan prácticamente un tercio dos seus ingresos. Entón, é unha medida que en España brilla pola súa esencia nos debates intelectuais. Outro interesante que se está abrindo camiño e que se está relanzando en Francia tamén e en Alemania é a transferencia de porcentaxes das cotizacións da Seguridade Social. Os alemáns teñen unha bonificación para todos aqueles que teñen fillos nas cotizacións da Seguridade Social. Todavía moi testimonial, creo que non supera 1,5% da cotización. Pero ahora xa están moitos teóricos apuntando a que, e a canciller Merkel defende isto no seu programa electoral, é que, bueno, pues que a xente dalle certa liberdade aos cotizantes para que unha porcentaxe da súa cotización se asigne directamente a unha persoa, por exemplo, 20%. Pois poden decidir darlle aos seus pais ou unha ONG. Iso que garante? Que a xente se implica e visualice que se precisan cotizantes para manter o sistema de seguramento social. Senón non o visualizan, é como di Melchor. Creen que, bueno, pues sempre habrá unha red. A xente non percibe as cousas hasta que estén en riba. Agora, por exemplo, estamos barallando, subirán os 67 anos, ti podes preguntarlo por rei, xente que, bueno, di que sí, hasta que lle pase el, non o visualiza. E logo, entonces, esta é unha medida que en España todavía non se tocou. E logo hai unha que considero que especialmente revolucionaria, que saiu nese informe sobre o futuro demográfico de Europa, por certo, redactado por unha diputada socialista francesa. Digo da nacionalidade porque é bastante sintomático, isto saia dunha diputada francesa, que baralla a opción de que se universalice o sufraxio infantil. O digo por unha cuestión moi evidente. Revolucionario sí que é, non? Eso ven no informe de 2008 do Parlamento Europeo. Por que? Pois porque hai que tomar, todas as sociedades europeas temos que tomar unha serie de decisións vitais, pensando en 2050, que está aí a volta da esquiña, que van a agravar especialmente as xeracións novas. Moita xente que vai a cotizar e probablemente vai a ter unha pensión, isto non son os que creen que van a desaparecer as pensións públicas, pero ao mellor van a ser o 20 ou 30% das que son hoxe en día, se seguimos así. Se precisan máis cotizantes, con independencia de que mederemos na productividade e na competitividade. E despois un matiz. Como conseguir todo isto? Que tamén voto en falla en España. Bueno, eu, como debate político, da politics, é moi peliagudo, e isto hai que pactalo a moitos anos vista e con maior grau de consenso posible. Eu creo que hai unha figura que se utilizou moito na Francia de posguerra, que é o comisariado, que a mellor tiñan que plantexarse isto non debatilo directamente entre as forzas políticas, sino nomear a un comisario ou comisaria que se encargue de lanzar propostas e de conseguir, de alguna maneira, acercar posturas para que se pacte, casi a nivel constitucional, diría eu, porque son políticas que se precisan manter durante, alo menos, unha ou dúas generacións. Non se poden cambiar cada 4 anos. Bueno, apunta Manuel cosas moi interesantes, o do sufraxio infantil, a verdade que me deixou cos ollos como platos, non o vexo. O exercen os pais, eu diría que o exerceran as nais. Xa decías que era revolucionario. A ver, máis cousas sobre o que apunta, o que queira. Es que ya hay mucha gente que está hablando de que efectivamente las sociedades cuando envejezcan, el voto se va a concentrar en las personas mayores y van a cargar, normal, buscarán su interés, es normal, y van a cargar sus pensiones y van a intentar modificar el sistema impositivo en esa dirección. Es normal que se planteen. Los franceses, en este sentido, ellos sí que tienen una tasa de natalidad que llega rozando a la que queremos, que es la óptima, ¿no?, de ese reemplazo, y me parece súper interesante esa medida que va en la línea. Cholo, si me permites, chegan e todavía están preocupados. Sí, ¿Cómo tenemos que estar nós? Por eso hay... Sí, porque vivieron la experiencia antes, ¿no?, de todo el proceso de liberalización, de formalización, y vieron la experiencia antes, vieron el problema y lo han intentado atajar, y de hecho siguen manteniendo esa visión, y mantienen esa visión, fijaros, universal. Es decir, yo lo que hago es un cambio en el sistema impositivo radical, aquí sería radical, es decir, ese tipo de cambio, porque modificaría completamente la distribución de los impuestos en España y favorecería realmente a las personas que tienen los hijos. Se le estaría reconociendo esa externalidad social de tener hijos dentro de España, ¿no?, o dentro de Galicia en ese caso. No con lo que dices, los 500, 200, los 1.500 euros, todas esas cantidades que en el fondo son ridículas respecto a lo que sería este cambio, ¿no? Y efectivamente todo esto es, claro, buscar soluciones que tienen que ser estables,
a medio plazo no lo vamos a resolver de un día para otro, ¿no? Pero hai que ir en esa dirección, ¿no? A ver, por aquí, a directora xeral, algunha reflexión respecto do que apuntamos, logo o profesor Precedo. Bueno, efectivamente, unha das medidas que poñía en riba da mesa, que puso 3, e ademais anoteinas, porque sempre vou e sempre aprendes a veces e moitas veces dos demais. O que destacaría, e o decía tamén Melchor, é que é un problema que non vamos a solucionar xa a corto plazo, que temos que traballar e desde os gobernos e desde as administracións como gobernos responsables temos que pôr en riba da mesa pois medidas e en este caso solucións e sobre todo a medio e longo plazo, e efectivamente aí ten que haber tamén un consenso de toda a sociedade, porque non solamente somos as administracións públicas as que temos que pôr medidas, sino que tamén ten que estar implicada toda a sociedade. Cando digo toda a sociedade, as persoas, os demais grupos do arco parlamentario, todo o mundo ten que estar implicado en este problema, que ademais é un problema de futuro e que sí que pode repercutir moitísimo pois, en xeneracións futuras, porque, como decía tamén Manuel, chegará un momento en que non existan cotizantes, non, para poder sostentar pois, o país. Ni habrá pensiones públicas ni privadas. Neste momento, pois, eu creo que como goberno responsable temos que encarar este problema e intentar por solucións, insisto, solucións a medio e longo plazo, unha folla de ruta en donde non se varíe, sino que saibamos a donde vamos e, sobre todo, que é o que queremos solucionar. Por aquí, profesor Precedo. Sí, a mí me ha parecido francamente interesante lo que acabas de comentar. Francamente interesante. Y hago una triple reflexión. Y voy a hablar de España, porque además estas medidas, creo que estamos todos de acuerdo, lo hemos dicho, han de ser políticas de Estado. Y como otras políticas de Estado, como la educación, tendrían que tener durabilidad en el tiempo. Aquí no, bueno, por las circunstancias de la política española, de esa desastrosa política española, hay que decirlo, que tenemos, pues es imposible que las leyes y que las políticas tengan continuidad. Así pasa lo que pasa. Bueno, pero en España es el país que en Europa, si me equivoco me lo decís, pero creo que no, dedica menos dinero a la política familiar y es la que tiene la fecundidad más baja. No sé si es causa-efecto o la contradicción más absoluta. Claro, entonces, si esa política familiar es deficitaria, digo familiar, no solamente natalista, es que algo falla, ¿no? En segundo lugar, las políticas natalistas cuando se ponen en marcha son políticas casi, y perdóname, pero no va por ti ni mucho menos, son políticas casi de adorno, ornamentales, cosméticas, que quedan muy bien, estamos haciendo algo, pero no son eficaces. No son eficaces porque son demasiado convencionales e insuficientes. Y ahí está lo que tú apuntaste. Mira cómo hay países que están proponiendo ideas rupturistas, ideas innovadoras. Ante la gravedad del problema, eso es lo que se necesita. Y seguramente había que replantearse, y Melchor lo dirá mejor que yo, y esto son reflexiones a raíz de lo que tú dijiste, que estoy aprendiendo, habrá que replantearse seguramente un cambio en la política fiscal y hacer una política fiscal más social, porque hablamos de los hijos, pero también podemos hablar de los mayores, porque no cabe duda de que cada vez las familias españolas tendrán que cuidar a más mayores. Y es una carga importante. Y entonces, yo no soy ni mucho menos experto en fiscalidad, no sé nada del tema, pero yo creo que hay que reorientar una fiscalidad solamente económica hacia una fiscalidad social. Y ahí está el tema de las pensiones, el del envejecimiento de la población y sus consecuencias, el aumento del gasto sanitario, lo que no se puede ir es el copago, el reducir el gasto. El objetivo no puede ser reducir el gasto de cosas necesarias, de colectivos que son los más frágiles. Eso es una política antisocial y eso es lo que están haciendo en España, hombre. Y ya que sale me enfado, porque es verdad. Y el déficit no lo justifica, porque hay muchos temas donde se puede sacar dinero del gasto público, porque el gasto público lo hace la administración, no lo hacemos los ciudadanos. Y en cambio tenemos que pagarlo los ciudadanos. Entonces, en este esquema absurdo de esta política nefasta que se está llevando a cabo, a mi modo de ver,
no hay sitio para una política social. ¿De qué hablamos? De política familiar, de política a favor de los hijos, de política... Hay cositas que ya está, pues ya hacemos algo, pero no sirven para nada, como se ve que aunque hay, y son muy encomiables los esfuerzos que se hacen en la Xunta de Galicia, pero si comparas los esfuerzos con los resultados, no son efectivos, no es suficiente. Y eso es así, bueno, un poco indignado, a raíz de tus palabras, animo el debate con esta posición. ¿No? Sí, claro. Todos con brevedad, ¿eh? Sí, sí, a ver, por aquí, el profesor Fernández. Porque, claro, dejado tantos temas, siempre sí. Pero, claro, a lo mejor muchas de las medidas no las vemos en su efectividad, porque pusiste encima de la mesa un tema muy importante, es que se está marchando gente de aquí que casi es el mismo número de personas que nacen al año, claro. Se están marchando al año. Entonces, por mucha política natalista que hagamos por un lado, si por el otro lado los que van a tener hijos se van, pues no, es decir, ya, por mucha efectividad que tenga la política no va a conseguir más. No, efectivamente, todo, al final está todo relacionado y entonces estamos otra vez en el mismo punto, ¿no? Vamos otra vez dándole vueltas al tema. Pero sí que efectivamente hay una cosa que me gustó lo que has dicho, que llevo tiempo diciéndolo, que es necesario cambiar las relaciones entre generaciones. No podemos seguir como estábamos cuando la distribución piramidal era completamente distinta. Y eso requiere mucho esfuerzo, porque no se le puede pedir a los mayores más de lo que se le ha pedido en este país, que ahora están sosteniendo a toda la sociedad, cuando debía de ser sus hijos, la parte que puede seguir activa, la que tenga que hacer algo y no dejarlo todo en la administración. Porque en gran medida estamos dejando todo. Y la gente es consciente cuando dice todas estas cosas. Dice, no, ya vendrá la seguridad. Y de hecho, por eso le preocupa tanto todo este problema sobre las pensiones. ¿No? Porque efectivamente ya no consideran que es su familia o su entorno más cercano el que también tiene que hacer esa labor social, ¿no? y que tiene que haber un cambio en las relaciones intergeneracionales. Yo creo que eso es inevitable, lo estamos retrasando muchísimo, y las personas mayores siguen distribuyendo renta, salen en todos los trabajos, siguen transfiriendo renta a sus hijos. E logo están os avós estresados, que bueno, tamén os hai, non? Supoño que coñeceredes tamén vos a algún. A ver, por aquí, Amparo, Manuel... Simplemente decir que medidas ornamentales non, en todo caso son medidas realistas, e eu ademais considero que dentro das políticas que se están poñendo encima polos gobernos, primeiro temos que ser eficaces e eficientes, e controlar o déficit é importante, porque se non hai solvencia, se non hai confianza, é imposible. E despois pareceme ben, pero non centremos o debate aí, claro, que eu estou rematando, En temas sociales, na Xunta de Galicia, 8 de cada 10 euros van a temas sociales porque creemos que é necesario pôr en rima da mesa pois prazas para a conciliación, como son escolas infantiles, tamén prazas para as persoas maiores, prazas en centros de días, prazas de discapacidade. Polo tanto, consideramos que a política de benestar é prioritaria, e insisto, son medidas que temos que pôr encima da mesa se somos un goberno responsable, temos que empezar a afrontar os problemas, e este é un problema serio, e, polo tanto, temos que tamén traballar pola calidade e tamén a innovación de todos os servicios que pomos para apoiar as familias, e en eso estamos dende a Xunta de Galicia e a través de, insisto, nun plan que pon 70 medidas e que ademais consideramos que non é a varita máxica, pero sí é o comenzo para empezar a paliar determinados problemas. A ver, Manuel. Bueno, eu o que quixera identificar, incidir máis no como que no que, porque considero que no que, bueno, me sorprende que, a diferencia de outros debates, que demostra que o debate foi de gran calidade, non o digo por mí, sino por vos, é que non se falou das causas, e que iso hai, desde o meu punto de vista, xa hai infoxicación, xa hai un tal exceso de diagnose que non vai a pena. Ora, sí que interesaría falar, penso eu, do como, non? A mí me gustaría incidir tamén no reparto de responsabilidades. Para mí a institución que ten máis responsabilidade, e, polo tanto, que ten máis culpa de todo o que está acontecendo é a Comisión Europea. Díxeno antes, teñen feito fora unha avanzadilla na diagnose do problema. De feito, moitas das presións que se exercen sobre España para a ralentización do volume de poboación que vai acceder ás pensións ven desto, inda que eles non o din, non? Ora, saleu un pouco a palestra pola cuestión da crise, que queren que deprobamos os cartos pedidos, é evidente. Pero isto ven, se colles os informes de converxencia, os informes anuais que fai a Comisión Europea, levan cando menos, que eu lembre, dende o ano 2005 advertindo a España, desde 2005, a crise aquí estourou no 2008, advertindo a España que o tema da seguridade social estopa en España.
Eu lembro que nese momento os responsables da Seguridade Social Española dicían non, sei que non hai ningún problema. Por que? Porque o enfoque dos comunitarios é a medio e longo prazo. E polo que se veu da Seguridade Social Española é, bueno, vamos tendo unha caixa e vamos repartindo, non? Entón, a primeira responsabilidade é da Comisión Europea, que fixo, xa digo, unha diagnose boa, ten moitísimas ferramentas para axudar. É un problema non só de España, probablemente de Galicia, como dixen antes, como estamos en pena terna, a mellor podían empezar a axudarnos a nós a poñer en marcha eses novos mecanismos e financialos tamén. De feito, no Tratado de Funcionamento da Unión Europea, é unha cousa que a mí me chama poderosamente a atención. No artigo 174 introduciron unha maneira así, que parece que a xente non se enterou, pero unha redacción nova, a consideración da problemática dunha crise demográfica grave, tamén como os aspectos a considerar dentro da política da cohesión territorial, social e económica, non? Eu falando con algúns funcionarios da Comisión Europea sobre esta cuestión, pensando entre cartos para Galicia, pois, claro, digo, bueno, e isto vos como pensades? Porque o problema das leis e dos grandes tratados é logo a letra pequena. A ver, quen aplica isto e como se aplica? Isto como pensades traducir? Porque isto ao final sempre termina convertindo en parámetros, non? É importante estar neses debates para ver se ti podes entrar no asunto do reparto. E sorprendeme moitísimo as respostas que me daban. E dicía, no, claro, que estamos pensando en el problema de Finlandia. Porque, claro, es que tiene unha densidade de población, el norte e el centro de Finlandia, e dice, oye, pero es que crise demográfica grave, se te colles os informes da Comisión Europea, do Comisario de Asuntos Sociais e do Comisario de Asuntos Económicos, é o tema do avellentamento da poboación en Europa. Considerando que a media de idade da poboación europea é de 41 anos, creo que está ahora, ainda non chega, me parece, e o de Galicia está nos 45, esa diferencia de 4 anos é abismal. Dicir, oiga, se vostedes queren axudar aos países europeos que teñen un problema actuarial máis grave, teñen que obrigarse do tema da densidade de poboación e centrarse no tema do avellentamento. Bueno, pois os funcionarios da Comisión Europea, nin os seus xefes, están nesa onda, o que me parece gravísimo, porque se non se redirecciona dende ali moitas destas políticas, dende aquí non temos a capacidade para impoñelas. Teño que mirar o reloxo porque estamos xa pechando o faladoiro e é unha mágoa, pero xa os citarei outro día para que sigamos abondando no tema, aínda que diga o profesor Precedo que falamos moito e non solucionamos nada, non? Pero tamén está ben para nós aquí, para Correo Televisión, pois traelo de cando vez a esta mesa. Bueno, un pouco a modo de conclusión, algunha cousa que quede por apuntar ou que queiran un pouco trasladar, un pouco para pechar programa, porque non temos máis tempo, aínda que tuvemos máis do habitual, iso teño que dicilo, pero... A ver, por aquí o profesor Fernández, non sei se o fío do que apuntaba Manuel Blanco ou algunha outra cuestión que lle quede por salientar, algunha outra... No, yo creo que hemos puesto receita mágica, pero demasiadas no hay, cosas ¿no? encima de la mesa, porque como decía al principio, el tema es muy complejo y requiere pues ese análisis en conjunto, que tendríamos que analizar muchas cuestiones en concreto, sobre las causas pues no hemos hablado nada, más el cómo, hemos visto alguna posibilidad de solución que creo que es muy importante, y que efectivamente... Y ahora volviendo a una de las ideas que dijo Manuel y que me parece interesante, decimos con este problema 20 años, realmente la tasa de natalidad bajísima, y la gente no percibe que sea un problema porque efectivamente hemos alcanzado un cierto grado de convergencia, ¿no? Las cosas, es decir, con todo, se han ido, podemos decir que relativamente bien, y entonces eso queda también ahí. Y necesitamos trasladar, y yo creo que eso la Xunta está trabajando bien, hay que conseguir decir a la gente que efectivamente el problema sigue ahí, aunque hayamos conseguido este nivel de convergencia, porque hemos conseguido estabilizar nuestra población. Y se puede vivir estabilizando la población. Ahora podemos tener problemas en el futuro de ser competitivos, porque efectivamente si no hay ese crecimiento, no hay esas nuevas ideas, como estaba diciendo, no trabajamos en esas direcciones, nos podemos quedar anclados. Es decir, las partes negativas de esta sangría son muchas. También hay ciertas partes positivas, siempre aquellos que decían, oye, los países que crecen mucho, y si miramos todos los países que tienen elevada natalidad, son países pobres. Entonces, bueno, tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? Y claro, en ese equilibrio nos aparece el tema de la sostenibilidad del sistema de pensiones, la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar, si realmente podemos tener un modelo alternativo de menor crecimiento, porque, fíjate, demasiado. Pero bueno, que creo que sí, que hay que ponerlo encima de la mesa cuál es el problema y trabajar en esa dirección. Todas las medidas son positivas, hay que centrar muy bien las medidas. Yo vuelvo a decir que hay que trabajar mucho
sobre conseguir que el primer hijo se tenga lo antes posible, ¿no? Es decir, pero digo, lo hemos retrasado muchísimo, por muchas razones diferentes. Por unos 31 años, ¿no? Sí, me parece que está... y eso es un problema para los que quieren realmente esa idea del deseo, que es esos dos. Muchas veces pues es un problema al retrasar el primero, ¿no? Que hace que efectivamente no se pueda llegar. Y ahí tenemos un margen que con algunas medidas pues podría ser factible mejorar algo. No vamos a llegar con todo eso, no llegaríamos seguramente ni al 1,5 de la media europea, al 1,6 de tasa de natalidad, pero avanzaríamos algo y después miraríamos cómo resolverlo, y también tenemos que pensar en todo esto de los movimientos migratorios, cómo lo hacemos. No pueden ser muy rápidos, aquí nunca han sido, seguimos siendo con muy poquita población, que tiene que ver con esta dinámica económica, pero bueno, que también son a medidas que hay que trabajar, ¿no? Dentro de ese plan si hablamos de dinamizar la demografía, pues no solo la natalidad, sino también pues, oye, toda la parte de movimiento migratorio. Por aquí, o profesor Precedo. Vamos a ver. Brevidade, porque temos pouco tempo. Brevemente. Sinto, pero... Tres cosas. Primero, después de hablar ahora, Melchor, queda claro que analizar el tema demográfico hay que verlo en un contexto mucho más amplio, que es prácticamente toda la política regional. Y no digo más al respecto. Segundo, que si ahora examinamos el mapa de la globalización, observamos que hay una correlación bastante alta entre los países con más población y los países emergentes económicamente. Por lo tanto, el tamaño de la población importa, ¿verdad? Y en consecuencia, ¿qué pasa con las regiones como las nuestras? Que la población decrece y que no parece de momento, de continuar así las cosas, que vayan a cambiar. Pues yo creo que sería un buen ejercicio, y no digo que sea fácil, pero un buen ejercicio hacer un dibujo de cuál sería el escenario de Galicia en 2050, si las cosas continúan como están. Tanto qué pasa con las zonas menos pobladas del medio rural, como qué ocurre con la estructura demográfica y el gasto social. Porque a lo mejor nos llevamos un susto y tal vez muchos del gasto que se está haciendo ahora había que decir, no señor, porque me refiero a gastos en equipamientos, infraestructuras y otros, no se pueden hacer porque estos dentro de 10 años quedan obsoletos y van a quedar vacíos, como ahora están quedando escuelas y otras cosas. O sea, es decir, sería muy interesante a estos efectos y otros también, poder dibujar un escenario, que ya sabemos que esos escenarios son cambiantes porque nadie puede predecir a tanto tiempo, pero no es malo tener un escenario construido y sobre todo demográfico, porque al menos tendríamos que decir, bueno, pues o nos rebelamos y tenemos que tomar medidas radicales o por el contrario, bueno, pues vamos a gestionar este tipo de sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y lo que no? Porque si no seguimos con el corto plazo como hasta ahora, nunca vamos a resolver estos problemas. Aquí, por a miña dereita, Manuel, que está tomando algunha nota. Bueno, a ver, modo de conclusión. Insistindo no tema do como, eu creo que sería moi interesante barallar en España, si a nivel español pois non se quere facer, ao menos a nivel de comunidade autónoma, a creación dunha institución tipo comisariado, según este modelo que decía, inventado polos franceses, que de alguna maneira garante que se debata, que se saque do debate partidario unha política pública, non? O sea, buscar un consenso, que fose un órgano que dependese do Parlamento por amplio consenso, se buscase algunha figura de consenso tamén, e avanzar por esa vía, porque, xa digo, o peor que se pode facer nesta materia é dar bandazos. Insisto no modelo francés, que o modelo que deixou sentado o goberno provisional presidido por General de Gaulle en 45 serviu para as maiorías de centro-dereita, para o Partido Socialista, para o Partido Socialista apoiado polo Partido Comunista en Francia, etc. etc. É unha cuestión republicana e consensuada, é unha política de Estado, como se dixo aquí, non? E para iso se necesita avanzar sacando o debate da loita partidaria diaria, porque senón é imposible, non? Logo, a xente non somos inocentes, non somos moi dado, isto se esquece en Galicia, que somos un pobo latino e meridional, entón estamos instalados en isto de que a administración ten que arranxar todo, piove porco goberno, donde isto está mal por culpa da Xunta, por culpa de tal, está mal por culpa de todos. O sea, algo estamos facendo mal como sociedade, non só os políticos. Entonces, como a xente moi dada a botar culpa, é como se tiveran aí un boneco, e dice, bueno, pues isto é responsable de todo. E non é así, nestes problemas
colectivos é imposible solucionarlos sin a implicación colectiva de todos os agentes sociais. Desde ese punto de vista, me gustaría, barrendo un pouco para a casa, animar a todos os colectivos sociais a que encetaren debate sobre isto. O que fixemos dentro do Museo do Pobo Galego, está mal que o diga, pero me parece encomiable, non? Porque cos nosos escasísimos recursos intentamos levar este debate a todas as cidades de Galicia. Por exemplo, hai colectivos que a mí me asombra que non falen desto. Me refiro ás APAs, que representan as novas xeracións. Eu estou nunha APA e me parece inconcebible que desto nunca se fale, ni tan siquiera nos pasillos. Saque vostede o tema, a ver que pasa. Entonces, bueno, é como se non fora cos fillos deles. Digo, oiga, se os maiores paganos de todo isto van a ser os seus fillos, os demais iremos morrendo, e vamos a deixar esa bomba de reloxería a eles. A última cousa é que, dado o grado de a situación extrema de gravidade que ten Galicia en comparación co resto das NUTs europeas, dos estados europeos ou países en xeral, o que temos que ter claro unha cousa: sendo a patoloxía máis grave, non nos poden valer os mesmos tratamentos que teñen outros que están en mellor situación. O sea, a mellor hai que experimentar novos tratamentos, pedir apoios de institucións como a Comisión Europea para ver se desperezan e fan algo, e, sobre todo, temos que instalarlos, eu creo, nun axioma que só vale o que funciona. Sí, prova e error, non sabemos as causas, porque eu por lo menos non as sei. E toda a xente que falei nestas xornadas, nos foros e tal, nunca identificamos unha causa causarum. Sabemos que hai moitas causas según colectivos, por exemplo, temos constatado que xente de renta alta ten menos fillos que a xente de renta moitísimo máis baixa, colectivos profesionais ou personal sanitario, a mesma cousa que me sorprendeu, porque eu non a sabía e aprendes todos os días, que a mesmo nivel de renta a xente do sector sanitario ten máis fillos que a xente de outros sectores. E non me explico por qué, pero, bueno, é así. En fin, quero dicir que ten que ser unha tarefa de todos e hai que implicarse. E pecha a directora xeral, que lle pediu tamén brevidade, como a todos, ainda que non me fixeron moito caso, pero bueno. En primeiro lugar, destacar que creo que foi un debate moi enriquecedor, porque saliron moitas cousas e posibles solucións, e efectivamente, xa para rematar, destacar que a sensibilización deste problema que estamos e que hoxe falamos, e xa é unha forma de sensibilizar a sociedade é vital para poder palialo. Despois, destacar tamén que a aposta por parte da Xunta de Galicia non polo desenvolvemento, pero tamén por a cohesión e a integración en Galicia, destacar que ten que ser un tema transversal, que non pode ser solamente unha medida de unha consellería concreta, sino que para paliar este problema ten que estar vivenda, ten que estar educación, ten que estar sanidade, sobre todo temas de conciliación da vida laboral, familiar, laboral, que é imprescindible, é dicir, apostar pola innovación e sobre todo a calidade dos servizos, tanto para os menores, para os nenos, como tamén para os maiores, porque aí é como realmente estamos apoiando as familias, e a familia é o núcleo que vai a axudar a paliar este problema demográfico. Xa para rematar, decir que dende a Xunta de Galicia consideramos que é vital e que é necesario por solucións, e creo que en este sentido estamos sendo responsables e traballando en un plan con 70 medidas e pondo en riba de mesa tamén recursos económicos para poder levar a cabo estas medidas. Pola miña parte, pois nada máis agradecer este debate, porque, insisto, no enriquecedor que pode ser. Xa dicía eu que era oportuno volver sobre o tema, e non será a última vez, tamén un pouco aceptando a suxestión que facía Manuel Blanco, que supoño que tamén vale para os medios de comunicación, que nos ocupemos un pouco deste asunto. Eu non vou facer a pelota por estar onde estamos. Eu creo que os medios de comunicación en Galicia están moi por diante da sociedade nesta cuestión. Eu creo que non se venden periódicos por falar desto. E, sin embargo, se fala desto. Bueno, pois eso nos daba para outro debate, pero hoxe non vai ser o día. Grazas a todos por acompañarnos, por aceptar o noso convite, a Melchor Fernández, a Andrés Precedo, a Manuel Blanco e a Amparo González. Como sempre, moitísimas grazas. Para nós, un placer telos por aquí, francamente interesante, a lo menos para mí, seguro que tamén para a xente que nos estivo vendo e escoitando a través de Radio Obradoiro. Grazas a todos por acompañarnos un día máis. Seguimos, xa saben, como sempre, pegados, seguindo o que pasa na actualidade.